Vamos a imaginarnos que R significa las intensidades que hay en una imagen. Si estamos hablando de una imagen en colores blanco y negro o escala de grises, hablamos de hablamos en niveles de 0 a 255, para un total de 256 divisiones, en las cuales el 0 es el color más oscuro y el 255 es el color más brillante. Si tuviéramos más o menos bits, por ejemplo, si tuviéramos 3 bits, solo habría 8 posibles combinaciones, o sea, 8 niveles, y estos irían de 0 a 8 menos 1, o sea, 7. Y podemos hablar de su histograma sin normalizar como una función en el cual el número de niveles estén representados, R sub K, y N sub K es el número de píxeles que tienen esa intensidad en particular. Yéndonos a un ejemplo muy básico de una imagen en blanco y negro, en la cual, imaginemos, tiene 2 por 2 de tamaño, serían 4, y la mitad, o sea, 2, están con el color blanco, o sea, 1, y los otros 2 están con color oscuro. Entonces sería H de R sub 0, que sería el nivel 0, nos diría que hay 2 píxeles con intensidad 0. Y R sub 1 nos diría también que hay 2 píxeles con intensidad 1. En el caso de que, digamos, ok, la imagen es toda oscura, está lleno de ceros, R sub 0 sería 4, porque hay 4 píxeles, y R sub 1 sería 0, porque no hay ningún píxel con la intensidad 1. Y cada H de R sub K es una subdivisión y se le llama cajones del histograma o histogram bins. Por ejemplo, en esta imagen de tamaño 2x2, las intensidades son 255 y R sub 0 son 0 porque no hay ninguna, R sub 1 tampoco hay ningún píxel con intensidad 1, pero intensidad 10 hay 2 píxeles que tienen esa intensidad, dos elementos de nuestra matriz. De igual manera, la intensidad 40 tiene 1 y la intensidad 255 tiene también un elemento. El resto de estos R del 2 al 9 son 0, del 11 al 39 también son 0, porque estas intensidades no se ven incluidas en nuestra imagen, lo cual puede pasar. Una imagen no necesariamente tiene que tener todos los píxeles de 0 a 255. Imaginémonos otra vez una imagen en blanco y negro, totalmente 0 o 255. Solo el 0 tendría un número de píxeles, la intensidad 255 también tendría un número de píxeles, y el resto serían 0. Y pues esto es el histograma sin normalizar. Y si hablamos del histograma sin normalizar, pues claro que necesitamos hablar sobre el histograma normalizado, en el cual el mismo número de píxeles con la intensidad R se divide entre M y N, que corresponden al tamaño en filas y columnas de la imagen. Ya saben que si hablamos de una imagen, también pensamos en una matriz en la cual tiene un tamaño M por N. Y la peculiaridad del histograma normalizado es que la suma de todos los R sub K nos da 1. Entonces, esto podemos pensarlo como una probabilidad, y dependiendo el número que nos da la probabilidad de R sub K, es la probabilidad que tiene esa intensidad de aparecer en nuestra imagen. Normalmente trabajamos con los histogramas normalizados y se dejan de lado los histogramas no normalizados. Entonces, para cada que nos estemos refiriendo a un histograma, nos referimos a este tipo de histograma que están normalizados. Si tenemos una imagen oscura, al obtener su histograma, es decir, la cantidad de
de píxeles que tienen cada uno de las intensidades. Podemos ver aquí, esta imagen es de blanco y negro, perdón, en escala de grises de 0 a 255. Como esperábamos, los colores oscuros son los que tienen el mayor número de píxeles. Al contrario, en una imagen que nosotros podemos percibir como clara o brillante, casi no hay píxeles. Bueno, en este caso no hay nada de píxeles de 0 a, digamos, la mitad. Y de la mitad hacia arriba se encuentra el gran número de píxeles, con algunos picos bastante notables. Por ejemplo, lo que serían los colores grises o, pues sí, básicamente todo lo que es este espacio gris es lo que tiene una gran fuerza. Son los colores más, perdón, son los píxeles que tienen estas intensidades. En una imagen que tiene bajo contraste, la gran mayoría de las intensidades se reúnen en un espacio pequeño. Aquí abajo todo el eje es de 0 a L-1. Para este caso son imágenes de 8 bits, entonces 256 posibles combinaciones. De 0 a 255 más o menos iría aquí. Y podemos ver que la gran mayoría de los píxeles tienen valores entre, digamos, un cuarto, entre 2 cuartos y 3 cuartos perdón, quintos. Entre 2 quintos y 3 quintos del espectro de 255. Y al contrario, si tuviéramos una imagen con alto contraste, podríamos ver que el espectrograma se extiende por, si no todo, por la gran mayoría del espacio de nuestras intensidades. Entonces, cuando estemos hablando de R, estamos hablando de la intensidad de los píxeles en general de nuestra imagen. Y pues bueno, aquí tenemos 4 imágenes que contrastan una de la otra, muy oscura, muy brillante, muy iluminada, una imagen con bajo contraste y una imagen con alto contraste. Entonces, básicamente, estas 3 imágenes que están al inicio puede que no nos sirvan de nada, y lo que queremos es una imagen de alto contraste. Y una forma de obtener un histograma así normalizado que abarque todo las intensidades, es por medio de una transformación. Y podemos llamar esta transformación ecualización de histograma. Esta transformación solo utiliza información contenida en la imagen. En las otras transformaciones que nosotros estábamos realizando, nosotros lo que hacíamos era proponer una función o proponer un punto a partir del cual se movería la función, pero este utiliza R, que son las intensidades, y una transformación que podemos definir como el número de intensidades o la intensidad máxima por la integral de la probabilidad de W de W. Aquí se utiliza este tipo de transformaciones porque por medio de resolver esta integral nos da que la probabilidad de S, que también son intensidades, es 1 sobre L-1 para todas las intensidades. Mientras que nuestra probabilidad de R, pues dependiendo cada una de las imágenes que tengamos, va a tener su probabilidad peculiar de cada imagen. Entonces, al transformarla vamos a obtener una cantidad fija de 1 sobre L-1 para todas las imágenes, para todas las intensidades. Entonces, vamos a obtener un histograma muy parecido a este, en el cual hay algunos picos bien, pero la mayoría tiene una intensidad constante. Entonces, esta transformación nos va a dar una imagen con un histograma constante. Y
bueno, lo que decía de que la probabilidad de cierta intensidad es el número de píxeles entre la multiplicación del tamaño. Si es una matriz de 64 por 64, nos va a dar una MN de 4096. Y bueno, esto es un integral, lo cual sería para valores continuos. Y nosotros, al estar hablando de imágenes y de valores de intensidad, sabemos que son valores discretos, van de 0 a L-1. Y la forma en la que vamos a transformar nuestra imagen es que el valor que cada intensidad tiene en su probabilidad, vamos a sumarla y multiplicarla por un término de L-1. Y esto nos va a dar un índice para cada una de las S sub K. Ahorita lo voy a hacer en un ejemplo. Imaginen que tenemos una imagen de 3 bits, o sea, son 8 intensidades, de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta 7, y el tamaño de esta imagen es de 64 por 64 píxeles, es una imagen pequeñita. Entonces la multiplicación, como les decía, es de tamaño 4096 y tiene la distribución de intensidades siguiente. La intensidad 0 tiene 790 píxeles, por lo que 790 entre 4096 nos da 0.19. Si notan, esta suma de n sub k nos debería dar también la suma de 4096. ¿Por qué? Porque cada píxel de nuestra imagen tiene un valor de estos. O tiene 0, o tiene un 1, o 2, o hasta 7. Entonces, a la hora que sumamos cuántos píxeles tienen el valor 0, pues nos da 790. ¿Cuántos píxeles tienen el valor de intensidad 1? 1023. Y así para cada intensidad nos da un número de píxeles. Y la probabilidad de que cualquier píxel sea de color 0, perdón, de intensidad 0, pues es 0.19, 0.25. Básicamente, la intensidad 1 es un cuarto de nuestros píxeles totales. Aquí vemos cada uno de estos. Para intensidad 4, 5, 6 y 7, los valores son muy pequeñitos. Entonces podríamos estar pensando en una imagen como la de este tipo, donde es una imagen mayormente oscura. Aquí, sigamos, sería el 0, 1, 2, 3, 4, 5. Imaginemos que por aquí hay otra división. La mayoría de los píxeles tienen un valor elevado. Y de hecho, aquí está el histograma de nuestra imagen original, en la cual punto 19, punto 25, punto tantito más de 20, y estos se van abajo de punto 0, punto 01, perdón, punto 1. Entonces, lo que nos dice la transformación es que es una sumatoria desde el índice menor, o sea, 0, hasta cada índice de S sub 0, S sub K, perdón, que aquí K es igual a 0, y nos daría la probabilidad de R sub 0, que aquí la tenemos, es 0.19 por 7, esto nos da 1.33. Entonces, S sub 1 va a ser la transformada de la intensidad R sub 1, que R sub 1 es 1, y la probabilidad de 1 es 0.25, entonces va a ser 0.19 más 0.25 por 7, que está aquí mero. La transformada de la intensidad 1 es la intensidad S sub 1, 7 por la sumatoria de 0 hasta 1 de la probabilidad R sub J, entonces es 7 por la probabilidad de R sub 0 más la probabilidad de R sub 1, que como ya les decía, 0.19 y 0.25,
por 7 nos da 3.08. De esta misma manera se calculan los valores para S2, S sub 3, S sub 4, S sub 5, S sub 6 y S sub 7. La cantidad de índices para S depende de nuestra cantidad de L. Recuerden que estos van de 0 hasta L-1. Es a donde llega nuestros índices. Aquí tenemos L igual a 8, entonces van a ser L-1 índices. Si estamos hablando de imágenes en escala de grises, como hemos estado trabajando, son 256 valores, o sea, S de L-1 sería S 255, en la cual cada S representa una transformada de nuestro píxel de nuestras intensidades de entrada. Y hasta ahora, los valores que nos arroja la transformada son valores fraccionarios y no son enteros, porque fueron generados al sumar valores. Así que lo que hacemos es redondearlos al entero más cercano en el rango de 0 a L-1, en este caso es 7. Si aquí por alguna razón tuviéramos un número mayor que 7, se redondea al mayor, que sería 7, y no importa aquí si el S sub 0 se va a un número más alto. La idea es de que se vaya a su entero. Por ejemplo, aquí el entero más cercano es 1, aquí es 3, aquí 4.55 se redondea a 5, el valor de 5.67 se redondea a 6, y el valor de S sub 4 también se redondea a 6. Si notan, S sub 0 se mapea o se transforma en 1, S sub 1 se transforma en 3, S sub 2 a 5, S sub 3 a 6, de igual manera S sub 4 se transforma a 6, y los valores de S sub 5, S sub 6 y S sub 7 se mapean a 7. Lo que esto significa es que el valor que generó S sub 0, o sea, R sub 0, se transforme a 1. Entonces, todos los píxeles en nuestra imagen original que tenían valor de 0 van a verse transformados con un valor de 1. De igual manera, los que tenían un valor de 1, que generaron a S sub 1, se van a transformar en 3. Lo que esto va a hacer es básicamente cambiar nuestra imagen de entrada o las intensidades de nuestra imagen de entrada a una imagen de salida con únicamente estos valores: 1, 3, 5, 6, 6, 7, 7 y 7. Entonces tenemos nuestro histograma original y esta sería la función de transformación. Básicamente es una función escalonada donde en 0 tiene el valor de 1.33, en 1 tiene el valor de 3.08, en 2 tiene el valor de 4.55 y así va subiendo hasta 7. Y nuestro histograma ecualizado es que todos los píxeles que tienen una intensidad 0, que si vemos en nuestra imagen aquí eran 790, se van a ir a la intensidad 1. Entonces aquí 790 entre 4096, que sigue siendo el tamaño de nuestra imagen de salida, es 0.19. Si notan, ningún píxel se quedó con la intensidad 0. Entonces, aquí correctamente debería haber un puntito aquí abajo. De igual manera, la intensidad 2 se quedó sin ningún píxel, porque todos los que eran de 2 se fueron hacia 3. Entonces, si originalmente los 850 píxeles que tienen intensidad 2 se fueron a la intensidad ahora 3, más bien se les cambió su intensidad a 3. Y lo que ocurre con el 3 y el 4, si notan,
3 y 4 se fueron a la intensidad 6. Entonces, individualmente habían 656 y 329. Ahora estos dos se suman, que serían algo así como 984, perdón, 85, entre 4096 nos dan punto 25. Perdón. Me confundí. Sí. Lo que son los 3 y 4 se van a la intensidad 5 y las intensidades 5, 6 y 7 se combinan para formar la intensidad 7. Entonces, nuestra imagen de salida va a tener esta forma, pero todos los píxeles que eran 0 se transformaron en 1, todos los píxeles que eran 1 se transformaron en 3, todos los píxeles que eran 2 se transformaron en 5, todos los píxeles que eran de intensidad 3 y 4 se transformaron en intensidad 5, y los píxeles que tienen intensidad 5, 6 y 7 se transformaron en la intensidad 7. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Ok, entonces podemos ver una imagen, por ejemplo, la que teníamos que era originalmente más oscura. Al realizar el histograma ecualizado, se obtiene la imagen del centro, arriba, la que tengo el mouse, y su histograma resultante es el de la derecha. Podemos ver que si bien no es una recta totalmente, tiene valores más continuos que en la versión original. De hecho, esta es la versión original. La imagen oscura tenía únicamente valores en las intensidades bajas o oscuras. Y al hacerle el histograma de ecualizado, tiene valores ya un poco más amplios. Y la imagen se ve más nítida, tiene más contraste. De igual manera, una imagen que era muy brillante, si recuerdan, tenía todos los valores en la esquina derecha. Al realizarle el histograma por ecualización, tenemos una imagen también ya con más contraste. Una imagen que le llamábamos de bajo contraste, que tenía los valores centrados, le aplicamos el mismo proceso y nos da un histograma igual amplio. De hecho, estos histogramas no son iguales uno del otro. Las imágenes a nosotros nos podrán parecer pues, iguales, pero los valores de cada píxel varían un tanto, y es que nosotros no podemos distinguir un valor de 128 de unos 127 o unos 129, pero numéricamente pues, son diferentes. Lo que pasa al aplicarle a una imagen que ya estaba, digamos, de alto contraste o que tenía valores extendidos, la verdad es que no le vemos mejoría. La imagen se ve básicamente igual, y es de que cada valor tenía un valor muy parecido a su valor resultante. Entonces, básicamente este tipo de operaciones solo nos sirven para imágenes que tienen muy bajo contraste, o están muy oscuras, o están muy brillantes. Pero, de igual manera, no siempre son las mejores soluciones. Y de hecho de eso, del histograma, viene la tarea 3, que es, ustedes van a encontrar una imagen en blanco y negro, o en escala de grises, perdón. De preferencia que tenga bajo contraste, o que sea muy oscura o que sea muy brillante, y van a desarrollar una función que realiza la ecualización de histograma
para aplicarle esta ecualización a la imagen. Lo que no quiero que hagan es que busquen una función ya hecha de ecualización o que utilicen alguna librería para hacer la ecualización. Ya las hay. Si lo quieren usar de referencia, adelante, únicamente para que vean cómo funcionaría la imagen o cómo debería de salir, pero no quiero que haga el trabajo por ustedes. Y pues bueno, como todas las tareas, escríbanme en un reporte cuál es lo que les encargué, qué es lo que hicieron, y van a hacer 3 figuras. El código es la figura 1, la imagen que utilizaron es la figura 2 y la imagen generada es la figura 3. Entonces ahorita se los pongo aquí como tarea. Y pues vamos a pasar al histograma por pares. Básicamente lo que hace el histograma por pares es buscar igual una imagen de salida con un histograma uniforme. Perdón, eso es lo que hace la ecualización de histogramas. Les voy a leer aquí que cuando se busca una mejor automática de las imágenes, este es un buen acercamiento porque los resultados de este proceso son predecibles, el método es simple de implementar. En ocasiones se requiere que la forma del histograma sea especificada y, perdón, que la imagen de salida tenga un histograma específico. Y para generar imágenes que tienen un histograma específico, el método es llamado histograma por pares o especificación de histograma, y los nombres en inglés es histogram matching o histogram specification. Les pongo los nombres en inglés porque no todos en español les llaman igual, entonces a veces es más fácil que encuentren información como está el nombre en inglés. Y pues, ¿qué es lo que hay que considerar? Intensidades R y Z con funciones de distribución de probabilidad P sub R de R y P sub Z de Z. P sub R de R es la intensidad de entrada y P sub Z es la intensidad de referencia. Entonces, la intensidad de P sub R la podemos obtener de la misma manera que obtuvimos esto. De hecho, es esto mismo, el número de píxeles que tienen esa intensidad entre el total de los píxeles. Y básicamente lo que hace es el mismo procedimiento que hicimos en la ecualización de histogramas, donde una transformada a cada intensidad, que está definida por la integral de 0 a R, nos da una intensidad de salida, pero tenemos también nuestra función Z, que es nuestra histograma de deseado o de referencia, que se le aplica una transformada y nos da nuestra misma intensidad S. Entonces, si tenemos que G de Z es igual a S, igual a la transformada de las intensidades R, debe haber un Z que cumple con la condición de que la intensidad de salida Z es la transformada inversa de G, perdón, la transformada inversa de G con respecto de S, y S es la transformada de R, entonces debe haber una función de transferencia aplicada a las intensidades R, operada por una función inversa de transferencia G, que nos dé Z. Puede que suene complicado, pero ahorita lo vamos a ir deduciendo. Como esto está en forma continua, tenemos que transformarlo a forma discreta y es trabajar con histogramas como habíamos trabajado. Entonces, nuestras intensidades S sub K se definen de la misma manera que en las S sub K de la histograma ecualizado, donde una intensidad R sub K se aplica a una transformación marcada por la forma
L-1, L-1 que es el valor máximo de nuestras intensidades, que multiplica la sumatoria de J igual a 0 hasta K, de la probabilidad de R sub K, perdón, R sub J, para los Ks de 0 hasta L-1. Y lo que es la transformada de Z sub K es el mismo proceso, pero con las probabilidades de Z. Esto es la probabilidad de nuestra función de referencia. Entonces, esta P sub Z no lo tenemos que encontrar, la debemos tener. Nos la debe dar el problema. Entonces, ese detalle es importante porque puede que se confundan tratando de encontrar qué es esta P sub Z o de dónde se obtiene. Y es el Z sub I es el iésimo valor del histograma de referencia. Entonces, su valor de referencia debería estar algo así, en la cual tienen, por ejemplo, para el mismo ejemplo de 3 bits, que son 8 intensidades, cada Z sub Q, que nos marca aquí, tiene un valor especificado. Si por alguna razón intentan hacer este proceso y no tienen los valores de referencia de su histograma de referencia, no se puede. O sea, necesitan a fuerza tener esto desde un inicio y se obtiene en los ejercicios que vamos a hacer. Yo se los voy a pasar. O también se puede obtener de otra imagen. Si tienen una imagen que esté de acuerdo a lo que buscan y quieren aplicarle ese mismo proceso a una imagen nueva, de la imagen que saben que está bien, obtienen su histograma y ese es el que aplican. Pero siempre se debe tener desde el inicio. ¿Y qué es la transformada Z sub Q? Que aquí le pongo G, es S sub K. Entonces todo esto se puede escribir como una ecuación larga, pero lo que nos importa es este valor Z sub Q, que a final de cuentas va a ser una intensidad. Acuérdense que R sub J es intensidad, S sub J es otra intensidad, y Z sub K también es una intensidad, que es a la que queremos llegar. Es nuestra intensidad meta o de salida. En la práctica estamos hablando de números discretos, entonces no hay necesidad de calcular G para cada uno de los valores, simplemente podemos calcular los valores de G con la ecuación 11. Y lo que sí es de que nuestro rango, por ejemplo, si es un rango pequeño de 0 a 8, pues solo vamos a tener una tabla con 8 valores y 8 valores de Z sub Q y 8 valores de la transformada G. Pero si nuestras imágenes son de 255 como máximo, pues aquí va a ser una tabla algo grande. Entonces, lo que conviene es desde el inicio encontrar los valores que va a tener esta tabla y almacenarla como una tabla de referencia, una lookup table. Normalmente, quienes ya tengan experiencia con programación saben que las lookup table sirven para no estar calculando cada vez un valor, sino sabes que los valores siempre van a caer en esa misma resultado. Entonces, lo calculas una vez, la guardas y simplemente dices, ok, ¿a cuánto es el resultado de 0? Y ya buscas el resultado 0 o el resultado de 255 y lo buscas con su índice. Este proceso, se los voy a resumir aquí, que dado una imagen de entrada y dado un histograma de referencia, P sub Z con Z sub I de 0 hasta nuestra intensidad máxima nuestros niveles -1, o sea, nuestra intensidad máxima. Y recordando que los valores de S sub K provienen de la ecuación 10, o sea que los valores de S sub K se calculan de igual manera que calculamos los valores para nuestra transformación de histograma ecualizado.
El proceso se puede resumir como 4 pasos. El primero es calcular el histograma P sub R de R. Básicamente es el histograma normalizado de nuestra imagen de entrada y utilizarlo en la ecuación 10 para hacer un mapeo de intensidades de la imagen de entrada a las intensidades de la imagen de histograma ecualizado y redondear estos valores S sub K al rango de enteros de 0 a L-1. El paso 1 básicamente es hacer la ecualización, el histograma ecualizado, que es el primer tema. El segundo paso es calcular y redondear todos los valores de la función g de z sub k, perdón, z sub q, usando la ecuación 1, recuerden, perdón, 11, recuerden que son valores enteros, y las q's van de 0 a L-1. Igual acá es k de 0 a L-1, aquí debería ser q de L-1. Ahorita lo corrijo y se lo pongo. Y hay que guardar estos valores en una tabla de referencia. Hasta ahorita todo es sencillo. Y el paso 3 es donde se complica un poco porque cada valor de S sub K usa los valores de G para encontrar el valor correspondiente de Z sub K. Z sub Q, perdón. Entonces, la transformada de Z sub Q nos da un valor. Este valor está redondeado. Y el que se acerque más a S sub K es el valor que vamos a hacer la relación. Cuando más de un valor de Z sub Q dé el mismo resultado, o sea que el mapeo no es único, se elige el valor más pequeño de S sub K. Ahorita voy a hacer un ejemplo para demostrar cómo es esto. Y el cuarto paso es armar o formar la imagen de histograma referenciado al mapear cada píxel ecualizado con valor S sub K al píxel correspondiente con valor ZQ de la imagen de histograma referenciado. Entonces, vamos a tener S sub K y el valor que tenga S sub K, perdón, los píxeles que tengan ese valor de S sub K se van a cambiar a un valor Z sub Q. ¿Y qué mapeos se utilizan? Los encontrados en el paso 3. Ahorita va un ejemplo que pongo todo esto en muestra. Vamos a usar el mismo ejemplo del histograma de una imagen de 64, de tamaño 64 por 64 de 3 bits, o sea, 8 intensidades. Y estos están marcados por el histograma de la derecha. Perdón. Y queremos transformarla por una imagen que tenga los valores especificados por el histograma de la derecha, o sea, estos de acá. Básicamente, nuestra imagen original, que era de 4096 píxeles en total, o 64 de ancho por 64 de alto, nos dice que 790 tienen valor 0, 1023 tienen valor 1. No importa la ubicación de estos píxeles, lo que nos importa es su intensidad. Entonces, 81 tienen valor 7, lo que equivale a un 0.02 del total. Tiene esta forma el histograma de entrada y lo que queremos es que tenga esta forma en el histograma de salida. Y lo que significa es que Z sub 0 sean 0, o sea, el número de píxeles que tienen valor 0 sea 0 y que el número de píxeles que tienen valor 1 también sea 0. De igual manera, el valor intensidad 2, que sean 0 píxeles y que el 3 tengan 0.15 de probabilidad, o sea, 0.15 por 4096 nos debería dar un número entero y queremos que ese número de píxeles tengan el valor 3. De igual manera que el 0.2 por 4096, que serían algo así como 800, tenga un valor 4 y así para cada uno de estos valores 3, 4, 5, 6 y 7. Si estamos hablando de una imagen de 255, estas gráficas se van a extender cada una hasta 255.
puede que nuestra imagen de entrada tenga todos los valores, pero podemos decir que nuestra imagen de salida no queremos que tenga todos esos valores, sino estos en específico. Si lo hiciéramos de manera continua, podríamos llegar a estos valores exactamente con la misma forma de salida, pero como lo hacemos en forma discreta, hay algunos valores que se pierden, pero el resultado es que vamos a obtener una imagen muy similar con un histograma muy similar a este. El primer paso era obtener los valores del histograma ecualizado. Entonces, S sub 0, S sub 1, S sub 2, S sub 3, S sub 4, hasta el S sub 7, lo obtenemos de esta manera. Nos vamos aquí con esta fórmula. S sub 0 es L-1, que es 7, por la sumatoria de 0 hasta 0, del valor 0.19. Entonces nos da 1.33, y luego 0.19 pues, más 0.25 por 7, nos da 3.08. Y cada uno de estos nos da un valor fraccional que no es entero. Y recuerden que lo que hicimos fue cada valor de estos lo redondeamos a su entero más cercano. Entonces, eso es lo que hace el punto 1. Aquí S sub 0, S sub 1, hasta S sub 7. Y se repiten algunos índices. Esto es normal y es aceptable. El siguiente paso es obtener los valores de la función de transformación de Z sub Q con los valores de la probabilidad de Z sub Q. Estos los calculamos de la misma manera. Entonces sería L-1, que sería 7 por 0. Y luego sería 7 por 0 más 0, nos da 0 igual. Luego para el índice 2 sería 7 por 0 más 0 más 0. Y para el el cuarto índice, que es el número 3, sería 0 más 0 más 0 más 15 por 7. Y eso nos da 1.05. De igual manera, seguimos con la fórmula para el Z sub 4 y lo redondeamos. Z sub 5 redondeamos, Z sub 6 redondeamos y Z sub 7 redondeamos. Aquí nos encontramos con el caso donde los tres primeros valores de G son iguales. Entonces, se cumple la condición que habíamos puesto, que cuando más de un valor de Z da el mismo resultado, elige el valor más pequeño. Entonces, de acuerdo con este paso, el valor más pequeño de Z sub K es 1. Y este da directo con S sub 0, que también es 1. Encontramos el valor más pequeño de Z sub Q, de tal manera que el valor de la transformada G de Z sub Q sea el valor más cercano a S sub K. Entonces, el valor más pequeño que obtenemos transformado de 7, 6, 5, 2 y 1 es 1, y se aproxima al S sub 0, que sería 1. Si por alguna razón aquí no estuviera 1, tendríamos que aproximarnos a 3. Si por alguna razón este fuera 0, el 1 se empareja con 3. No es un valor directo, pero más o menos así sería la representación o los pares. Entonces, ya que tenemos la relación de Z sub 3 a S sub 0, hacemos un mapeo de S hacia Z. Lo importante es que no es hacia G de Z sub 0, sino directamente hacia Z, que Z sub 3 es igual a 3. Entonces, este sub 0, que es igual a 1, se mapea a 3. Y, bueno, aquí tenemos que la correspondencia es S sub 0 hacia Z sub 3. Y cada píxel cuyo valor es 1 dentro del histograma ecualizado
se mapearía o se transformaría en un píxel con nivel 3. Entonces, si aquí teníamos 790 píxeles que originalmente eran 0, después se transformaron a 1, ahora los transformamos a 3. De igual manera, los píxeles que ahorita tienen un valor de 3 se transforman a 4. Originalmente los que tenían un valor de 3 eran los que tenían valor de 1. Entonces, los que tenían valor de 1 se les da un valor de 4. Los que tenían un valor de 5, que eran los que tenían originalmente un valor 2, que por medio de la transformada tienen un valor de 5, se les mantiene el valor de 5. Los que tenían valor original de 3, 4, por medio de la ecualización se les dio un valor de 6 y queda igual a 6. Y originalmente los que tienen un valor de 5, 6 y 7, que se les dio un valor de 7, se quedan en 7. Entonces, por este proceso, hacen que su imagen original se transforme a una imagen con valores del histograma ecualizado, y al hacer la transferencia de G Z sub 0 o Z sub K y redondearlo, están haciendo básicamente la transformada inversa al tratar de mapearlo. Entonces se llega a un mapeo en el que S sub K se transforma en Z sub K, y la ventaja de esto es que se puede escribir directamente desde el inicio su valor de intensidad original, al cual se transforma su valor de histograma ecualizado, y a un costado poner el valor de la intensidad de Z sub Q, que serían el final. Entonces, todos los píxeles que tienen un valor de 0, se le asigna directamente el valor de 3. Todos los que tienen el valor de 1, se les asigna 4. Todos los que tenían originalmente un valor de una intensidad de 2, se les asigna 5, y así dependiendo R sub K y Z sub Q. Aquí los valores de 5, 6 y 7 quizás se pierdan, pero es lo que queremos en nuestra imagen. O sea, si notan, esta imagen lo que hace es realzar los valores altos, o sea, una imagen brillante. Si tuviéramos una imagen muy oscura, básicamente la estaríamos transformando en una imagen no normalizada, pero sí brillante. O brillante quizás no la palabra, sino más iluminada. Aquí hay un ejemplo de un asteroide, perdón, es una luna, este es Phobos de Marte. La imagen fue tomada por la NASA, y al obtener su histograma, vemos que tiene valores, número de píxeles que está aquí, esto no está dividido entre los píxeles, pero son 70,000 píxeles, por 10 a la 4. Entonces tenemos ahí un número muy alto de píxeles oscuros, cerca de los 100 a los 150 casi no hay píxeles, y subiéndonos a la derecha el número de intensidad es alto, hay un número quizás pequeño pero representativo de píxeles. Y pues tenemos nuestra imagen que, como el histograma nos dice, es muy oscura. Tiene buen contraste porque abarca todo el contenido de intensidades, pero las cosas que queremos no están tan visibles. Entonces, al aplicar el histograma ecualizado, vemos que simplemente hace una imagen muy oscura, nos da una imagen muy, muy brillante, en la cual la mayoría de los valores son, bueno, de hecho están arriba de 128, básicamente no hay píxeles que tengan valores menores a 128, entonces todo lo que era el fondo, que era oscuro, que era negro, se va a un gris, y pues esto no es muy útil. De hecho, aquí vemos que nuestra imagen de entrada
las intensidades de niveles que van de 0 a L-1, que para una imagen de 8 bits es 255. Los colores, perdón, las intensidades bajas, casi las manda arriba de 100, ¿qué será aquí? Como 170. Entonces, básicamente, todo lo que es el espectro bajo de nuestra imagen lo convierte en algo muy brillante. Y aquí vemos un histograma de referencia, que este es el que utiliza los valores que utiliza para hacer el histograma, perdón, la transformación con histograma referenciado. Y vemos que lo que es los colores oscuros los mantiene, pero hay un crecimiento de valores elevados de intensidad, pero aquí no cae tan abruptamente como lo hacía originalmente. Aquí vemos que casi luego, antes de los valores que tienen 64 de intensidad, cae el número de píxeles, y acá lo que está buscando es que estos números decaigan muy poquito. ¿Por qué esta forma? La verdad es que fue una forma que se encontró en base a estarle cambiando valores, estarle buscando datos que pudieran ser. Y esta es la transformada de S a Z sub K. Entonces, básicamente, la transformada inversa de Z sub K a G-1 de S es esta que se encuentra aquí, y es la que se utilizaría en caso continuo, pero es la que emplea por una, ¿cómo se llama? Al ser valores discretos, hacen su tabla de referencia y buscan los valores para mapear. Entonces, en base a este histograma de referencia, obtuvieron este histograma resultante o de la imagen final, que es esta que está aquí a la derecha. Entonces, dependiendo el problema, quizás hacer un histograma ecualizado, que es el más sencillo, no es tan viable, pero al estar jugando con diferentes histogramas pueden llegar a una imagen que lo que son los colores de salida son interesantes. El negro sigue permaneciendo negro, lo que es blanco quizás bajó un poco su intensidad, pero ahora se ven más detalles de la luna. En nuestro caso quizás no es como que tan interesante, pero para alguien que estudia esto, pues ya las transiciones de color negro, las sombras que genera las luces y los valles, pues es más interesante. Entonces, volvemos a lo mismo. Todo lo que es procesamiento de imágenes tiene que ver con el resultado. Entonces, en la tarea ahorita que les encargué, el histograma ecualizado, ustedes no tienen que hacer, no tienen que pensarle cuál es la mejor, sino simplemente obtener una imagen. Y si la imagen que eligen como de entrada es una imagen normal, digamos que tiene un histograma parejo, su imagen de salida se va a parecer mucho. Entonces, para que no estén batallando y pensando que su programa no hace nada, elijan una imagen con muy bajo contraste, o sea que a la hora que obtienen su histograma obtengan valores como estos, o sea que la mayoría de los valores se encuentren solo en un espacio de todo lo que es su intensidad. Y si encuentran una imagen como esta, quizás no sea la más útil, porque el resultado de salida no les va a proporcionar mucho. Pues bueno, ¿alguna duda ahorita?
bueno, si nadie tiene dudas, sería todo por hoy. Y nos vemos el viernes. De hecho, la tarea ahorita la voy a poner, que es igual para el viernes a las 9 de la noche, creo que le estoy poniendo. No, creo que la tarea la anterior la puse hasta las 12, ¿no? Sí, era hasta las 12, profe. Vale, entonces lo voy a dejar igual. Profe, ¿nos podría compartir